y así lo hacen, ¿no? Esto lo investiga y publica en 2005 en un informe que se llama Inmunidad Mortal, el sobrino del que fue presidente de Estados Unidos, Kennedy, y demuestra que estos laboratorios saben desde hace años que pueden estar causando graves daños en la salud de los niños con el conservante tiomersal, ¿no? Entonces lo que cuento es cómo en España un abogado y 70 familias con avales médicos y estudios científicos, todo súper documentado evidentemente, han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional que se está tramitando, ha sido admitida, una demanda contra los laboratorios fabricantes de vacunas con mercurio y de amalgamas dentales que contengan mercurio, y contra la Administración Sanitaria Española por no haber advertido nunca que estos daños eran reales y que podían producirse. En relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial por fabricación de vacunas con timerosal, he hablado con mi compañero Felipe Holgado Torquemada, que es un abogado que ejerce en Ciudad Real, especialista en derecho sanitario, que es el letrado director de estas reclamaciones, y me ha informado de lo siguiente, que yo transmito literalmente. Me ha dicho que hasta la fecha se están tramitando en la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 89 reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Sanidad y diferentes laboratorios, esos serían los demandados, por los daños derivados del componente mercurial timerosal existente en todas y cada una de las vacunas del calendario vacunal, cuanto menos hasta el año 2004, y del que se ha derivado en todos y cada uno de los hijos de los padres a los que él representa la enfermedad del autismo u otros trastornos generalizados del desarrollo. Componente mercurial respecto del cual los padres en ningún momento fueron informados, como tampoco fueron informados de los daños que se pudieran derivar de la acumulación mercurial, producida tras serles introducidas la totalidad de las vacunas en el organismo. Se ha establecido como plausible una clara relación entre el daño derivado y la acumulación mercurial provocada por las vacunas, en plural, acumulación que en todos y cada uno de los casos ha superado los mínimos de seguridad establecidos por la OMS. En cuanto a la importancia de la demanda, obviamente, por la cuantía del procedimiento podría llegar al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo es el órgano competente en España para dictar sentencias que pueden llegar a ser jurisprudencia, o sea, sentencias que de alguna manera interpretan la ley y son aplicables a supuestos parecidos. La vacuna contra la gripe A puede haberse demostrado que es capaz de producir defensas en la sangre. Pero eso no significa nada que vaya a defender realmente frente a la gripe A. De hecho, en el mundo del hemisferio sur, como Australia, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, la epidemia ha sido suavísima sin vacuna. No había vacuna, no se había producido, y no había ninguna vacuna que defendiera a la población, y no ha habido el menor problema. Las cifras que yo he dado respecto a mortalidad e ingresos en las UCIs y necesidad de respiradores y demás son sin ninguna campaña de vacunación. No sabemos, por tanto, si esta vacuna que se está poniendo y se va a poner va a tener más ventajas que inconvenientes, porque probablemente no sea efectiva como no lo es las demás vacunas de la gripe. En la realidad, en la práctica clínica, no tenga efectividad, no sea útil. Hayamos perdido el dinero y hayamos expuesto a la población a unos riesgos innecesarios. Yo creo realmente en la autonomía del paciente. Mis pacientes no son tontos. Mis pacientes saben muy bien qué eligen en la vida. Se equivocan, como yo, pero hasta en eso tienen derecho a equivocarse. Con lo cual, a la pregunta de si vacunaré a mis pacientes o no vacunaré a mis pacientes que quieran vacunarse. Y en general mantendré la opinión que mantengo. No me vacunaré yo y no recomendaré a mis familiares y amigos que se vacunen, de los que no creo que se vacunen ninguno, claro. No tiene ningún sentido vacunarse. Para mí tiene sentido abrazar tiernamente a los enfermos con gripe A y contagiarnos con ellos y pasar 4 días de fiebre y el 5.º día empezar a notar que estamos mejor y se acabó, no tenemos más problemas. Es decir, creo que se comete un error haciendo el aislamiento de este tipo de pacientes. Hay que inmunizar a la población, pero a través de las formas que se ha hecho toda la vida, sencillamente la inmunización normal y corriente que se produce por el contagio de la enfermedad, sobre todo siendo una enfermedad benigna. Y evidentemente, si encima no tenemos ni la más remota idea de lo que puede generar esta vacuna, ¿cómo podemos recomendar esta vacuna? O sea, yo puedo
arriesgarme cuando sé que lo otro es horrible. Pero si lo otro no es horrible, arriesgarme a esto, es decir, nunca mejor dicho, es infinitamente peor el remedio que la enfermedad, o por lo menos mucho más inseguro el remedio que la enfermedad. Ya no sé si peor, pero inseguro a todas luces. Es decir, yo no me vacunaría ni vacunaría a ningún ser querido, ni voy a recomendar jamás hoy por hoy que se recupere, que se vacune a nadie. Yo creo que lo bueno de este vídeo o de esta información que estamos haciendo es que llegue a cuanta más gente mejor y que llegue a personas que sobre planes de que haya una élite en el mundo que quiera que desaparezca parte de la población o incluso mucha población, de que todo esto diga, pero ¿esto de dónde viene? Esto es ciencia ficción, esto no lo he oído nunca. Entonces, yo sé que hay personas que esto lo están estudiando desde hace tiempo, pero yo desearía que mi mensaje llegara a alguien que dice, oiga, mire, yo de todo esto no sé nada, pero yo acabo de oír que aquí hubo un laboratorio que envió una vacuna contaminada y que resulta, esto no lo habíamos dicho, pero es así, que es uno de los laboratorios que está responsable para hacer vacunas de la gripe este año. Bueno, pues esto de momento ya me justifica a mí para decir, yo una vacuna de esta casa, hasta que no se aclare por qué le pasó esto de la contaminación, yo no la deseo para mí, para mis hijos, ni para nadie que yo pueda tener influencia. Suponiendo que la vacuna sea correcta, sin entrar en ningún tipo de contaminación, solo por la manera de cómo se tiene que estar fabricando, ya tiene un peligro. Y ahora entremos con las miles de posibles contaminaciones que pueden producirse. Porque ahora estamos hablando de un ser vivo, un virus es un ser vivo y que está moviéndose y que está mutando y que tiene capacidad para variar. Y de hecho sabemos que va a mutar. O sea, este es un virus que tal y como está no estará si el año que viene. Habrá mutado. Con lo cual los no sé cuántos millones de vacunas no servirán de nada. Este estudio es un estudio de seguridad e inmunogenidad de la vacuna, de una vacuna para el virus de la gripe A/H1N1. Es importante porque es, de momento, el único que tenemos de estudio terminado y de la importancia que ahora les voy a decir. Es un estudio con 2.200 sujetos. Primera pregunta es un estudio hecho con la vacuna que les van a dar, es decir, que ya se está dando en la China. Entonces, si en la China han podido hacer un estudio con 2.200 sujetos, ¿cómo es que nosotros no tenemos ninguno? Bueno, la pregunta la dejo abierta. Entonces, este estudio realizado en China es importante porque lo que hicieron fue probar vacuna para el H1N1 con 3 dosis distintas de antígeno. Bien, pues en el estudio chino lo que apareció es que 7,5 microgramos de antígeno no es suficiente para crear el anticuerpo. 7,5 es demasiado poco. 15 microgramos es suficiente, pero, y esto es muy importante, crea más anticuerpos sin adyuvante que con adyuvante. Y el 30 microgramos, de hecho, sí que creaban un poquito más de inmunidad, pero no había mucha diferencia y, por tanto, la vacuna en la China que dan este año es con 15 microgramos de antígeno, ¿de acuerdo? Y sin adyuvante porque este es el estudio donde ellos se han basado. La vacuna Pandemrix tiene 3,75 microgramos de antígeno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir una dosis de antígeno que no sabemos si es suficiente para provocar el anticuerpo. Las embarazadas es Panenza. Entonces, que el nombre comercial es Panenza, si os miráis el prospecto, que no sé si está accesible, pero si pedís el prospecto veréis que pone embarazadas. No hay ningún estudio que diga si es seguro en embarazadas. Esto lo pone el prospecto, porque lo tiene que poner, porque no hay. Es verdad que es una vacuna sin adyuvantes, bueno, hasta la que yo sé, ¿no? Es decir, que tiene antígeno viral, no tiene escualeno, la que van a dar a las embarazadas, Panenza, no tiene escualeno ni tiene adyuvante, pero sí tiene mercurio en las multidosis. Pero pongamos el caso que ahora empiece a morir mucha gente a causa de la gripe o con síntomas compatibles de gripe, entonces aún será más importante resistir esta vacunación, y esto por 2 motivos. Primero, porque si este virus empieza a dar una mortalidad aumentada, es que no es el mismo. Es decir, habrá mutado, aunque esto sea pues algo que no concuerda con los datos que tenemos hasta ahora. Si ha mutado, la vacuna ya no sirve. O segunda, que es otro virus, o otros virus, con lo cual la vacuna tampoco sirve, e incluso podría ser la misma vacuna el vector de transmisión de estos nuevos virus,
por lo que ocurrió con la Casa Baxter en febrero.